Y aparece otro ejemplo de demostración por inducción. Un ejemplo más. Solo que este ejemplo, de nuevo, no empieza en cero. Fíjense lo que dice el, el ejemplo que hay que demostrar. Dice que cualquier cantidad superior a $3 se puede conseguir con billetes de $2 y de $5. Suponiendo que hay billetes de $2. Entonces, eso es lo que queremos demostrar, que yo puedo conseguir cualquier cantidad superior a $3 con billetes de 2 y de $5. Entonces, ¿cómo se escribe eso formalmente? Dice, para todo número mayor o igual que 4, ahí es superior a 3, 4. Yo puedo escribir el número n como combinación lineal de 2 y 5. O sea, con un conjunto de billetes de 2 más un conjunto de billetes de 5, logro conseguir el valor n. Entonces, escrito en forma formal, dice, para todo número natural mayor o igual que 4, siempre existen dos números naturales que el 1 multiplicado por 2 más el otro multiplicado por 5 me da n. O sea, siempre puedo conseguir el número n con billetes de 2 y billetes de 5. Entonces, uno podría, antes de usar el principio de inducción matemática, decir, bueno, quiero entender bien este problema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, $6, si yo tengo, $6, los puedo conseguir como cuántos billetes de 2 y cuántos billetes de 5. Alguien que me diga. $6 con cuántos billetes de 2 y con cuántos billetes de 5. 3 de 2. Exacto. Con 3 billetes de 2 y 0 de 5. Perfecto. O sea, como que funciona. Si fueran, no sé, voy a poner aquí un número 14, no, 14 no, $15. ¿Cómo lo puedo conseguir con billetes de 2 y billetes de 5? Por ejemplo, 0 de 2 y 3 de 5. Por ejemplo, 0 de 2 y 3 de 5. O 5 Y de 2 y 1 de 5. también, muy bien, Jennifer. Exacto, 5 de 2 y 1 de 5. También funciona. No hay una sola manera, pero lo puedo conseguir con billetes de 2 y con billetes de 5. Entonces, lo que dice el teorema es, eh, listo, sí. Lo que dice el teorema es que sea cual sea el número que me den, lo puedo conseguir con billetes de 2 y billetes de 5. No hay manera que no, siempre y cuando el número sea mayor o igual que 4. Por ejemplo, si hubieran sido $3, ¿cómo conseguía $3 con billetes de 2 y billetes de 5? Imposible, ¿cierto? $3, ¿cómo lo hago con billetes de 2 y billetes de 5? No puedo. Entonces, por eso el teorema empieza en 4. Es que funciona de 4 en adelante. Antes no me funcionó. Con el 3 no funcionó. Entonces, funciona del 4 en adelante. Entonces, por eso el teorema se establece como está allí, que dice, pruebe que para todo número mayor o igual que 4, existe una manera de combinar 2 y 5 para que dé n, para todo número mayor o igual que 4. Entonces, lo que hay en este video es una demostración de ese teorema. Entonces, ¿cómo demuestran ese teorema? ¿Cómo se demuestran las pruebas por inducción? Usamos primero quién es el predicado que hay que probar. O sea, hay que probar para un n, hay que probar que existen siempre dos enteros que multiplicados por 2 y por 5 dan n. Y luego entonces hay que probar el caso de base, hay que probar que para 4 la cosa funciona. Hay que mostrar que 4 se puede conseguir como multiplicación. 4, por ejemplo, ¿cómo lo podrían conseguir? O sea, $4, ¿cómo los pueden conseguir? 2 de 2 y 0 de 5. Exacto, perfecto. Y eso es lo que dice aquí. Se consigue con 2 de 2 y 0 de 5. Eso sería el 4. ¿Sí? Entonces, el caso de inducción. Entonces, el caso base ya lo demostramos. El caso de inducción, hay que demostrar que si K cumple con la propiedad, entonces K más 1 cumple con la propiedad. Para cualquier K mayor o igual que 4. O sea, hay que demostrar que si un número
que si yo ya tengo una manera de conseguir K dólares con billetes de 2 y de 5, entonces puedo conseguir K más $1 con billetes de 2 y de 5. Entonces, hagámosle a la cosa. Antes de ver lo que hay aquí o de ver lo que hay en el video, pensemos un poquito hacia atrás. Aquí tenemos el ejemplo de cómo 6 y cómo 15. Entonces, por ejemplo, aquí dice que para conseguir 15 necesitaría 0 de 2 y 3 de 5 o 5 de 2 más 1 de 5. ¿Cómo haría para pasar de los 15? El siguiente caso sería 16. ¿Cómo conseguiría 16 dólares? Pero sabiendo ya cómo conseguir de 15. Para tratar de pensar cómo sería la demostración de pasar de K a K más 1. Si yo ya tengo K dólares en billetes de 2 y de 5, ¿cómo paso a K más $1 en billetes de 2 y de 5? ¿Qué me escribieron aquí? Me escribieron 3 de 2 y 2 de 5 me daría 16. Sí, exacto. Ese está perfecto, Daniel. Pregunta, ¿cómo podría yo, pero eso podría conseguirlos a partir de la respuesta anterior? Eso es como lo que quisiera yo construir. Como yo ya sé que 15 los consigo con 5 de 2 y 1 de 5, por ejemplo. Entonces, 16, ¿cómo los podría conseguir? Por ejemplo, pues yo estaba pensando en utilizar la estructura de dos billetes de 5 como respuesta anterior y los demás sí utilizar los mismos de 10. Entonces, como se hace con el 6, con el 7 y con el 8. Entonces serían dos billetes de 5 y empezar a modificar los de 2. Ah, un momentico, un momentico. Dos billetes, o sea, pero siempre tener dos billetes de 5. Exacto, para los números del 10 al 20, entonces sería utilizar los billetes Ah, sí, de ya, dos ya, ya. billetes de Sí. 5 y Y, empezar y, y, y como lo haya ahí se resuelto con, utilizaría bueno, así utilizando la respuesta anterior. espérense un minutico que Steven me está proponiendo algo también. Ya voy. Estoy tratando de ver cómo uso las respuestas de ustedes para... o sea, Julián me dice, si usted ya sabe cómo hacer 6 7 8 9 y 10 entonces, pero por ejemplo, si me dicen 12 yo diría 10 más 2 pero 2 bueno, si me dicen 13 díganlo como haga 10 más 3 pero resulta que 3 no sé cómo hacerlo, entonces, ¿cómo hago? No me servirían 2 de 5 más 3 porque el 3 no sabría cómo hacerlo. En el caso de Julián, ¿sí me entiendes? Si me pidieran 13 usted diría, haga 2 de 5 que da 10 y le sobrarían 3. ¿Y esos 3 cómo los hace? Si 3 no los puede hacer con billetes de 5 y de 2. Eh, entonces, miren, eso, Jonier también me escribe algo, y también me lo escribió Steven. Entonces, miren la idea. eh, entonces, 16 es 15 más 1, ¿cierto? 15 más 1. Entonces, ellos empezaron a jugar con eso. Y dijeron, bueno, yo ya 15 lo puedo escribir como múltiplo de 2 y de 5. O sea, por ejemplo, voy a coger la de arriba que dice 5 de 2 más 1 de 5. Ese es el 15. Pero a mí me queda más 1. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago con ese más 1? ¿Qué hago con ese más 1? Entonces, una posibilidad. Entonces dicen, vea, entonces deje estos 5 de 2 aquí quieticos, ahí quieticos, más ese 1 de 5 más 1, ¿cuánto daría? 1 de 5 más 1 sería igual
tendría 5 de 2, 5 de 2, más 1 por 5, 5 más 1, 6. Y 6 lo podría escribir como ¿qué? Como 3 de 2. Y 5 de 2 más 3 de 2, ¿cuánto daría? Daría 8 de 2. 8 de 2. Y 0 de 5. Pero ese daría el 16. ¿Sí o no? Esa sería una manera de hacerlo. Fíjense que lo podría hacer también con el otro. Voy a hacerlo aquí al lado. 16. 16. Voy a hacerlo aquí al lado con el otro. 16 dije que era igual a 15 más 1. Pero 15 voy a coger la respuesta anterior, que la respuesta anterior, la otra respuesta anterior que era 15 era 0 por 2 más 3 por 5 más 1. Entonces voy a usar la misma idea de aquí. Dejemos esto 0 de 2. 0 de 2. Y pongamos los 3 de 5 más 1. Pero entonces ya sé que si yo cojo 1 de 5 más 1 se me vuelven 3 de 2. Entonces realmente lo que voy a hacer es coger, aquí había 0 de 2 más. Esos 3 de 5 los voy a convertir en 2 de 5 más 1 de 5 más 1. Y ahora entonces hago lo mismo que hice ahorita. Estos 0 de 2 siguen siendo 0 de 2. Esos 2 de 5 siguen siendo 2 de 5. Pero ese 1 de 5 más 1 se convierte en 6, que al final se convierte en 3 de 2. Y entonces al final, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos de 2 quedaron? 3 de 2 y 2 de 5, que fue la otra solución que me dieron. O sea, tenemos dos soluciones, 8 de 2 y 0 de 5, o 3 de 2 y 2 de 5. Pero las dos nacieron ¿de dónde? Las dos nacieron ¿de dónde? Las dos nacieron de coger un billete de 5 que había en la solución con el más 1 y convertirlo en 3 billetes de 2. Aquí también cogimos uno de los billetes de 5 que había en la solución, uno solo, y los convertimos en 3 billetes de 2. Y así consigo los 16. O sea, cojo los de 5, uno de los de 5 que había, más el uno nuevo, lo convierto en 3 de 2. O sea que la solución nueva es un billete menos de 5 y 3 billetes más de 2. Pero ¿qué pasa si no había billetes de 5? Si no había billetes de 5 era porque solo había billetes de 2. Entonces, si no había billetes de 5, ¿cómo hago? Sí, aquí funcionó porque había billetes de 5. Voy a leer lo que me han dicho por aquí un segundo. Bueno, eso es lo que me han dicho unos. Daniel acabó de escribir, se puede separar que la sección de dos dígitos se divide en billetes de 5. Ejemplo, 16 el 10 se divide en 5. Y si es impar mayor a 5, se separan billetes de 2 y 5, pero si no es mayor a 5 no es par, entonces toca dividir en billetes de 2 y 5. Bueno, puede ser así de, o sea, puede ser así de detallado, Daniel, pero la idea es encontrar un método, un método. Entonces, miren el método que les acabo de decir. Es, si usted quiere encontrar K más 1 a partir de la solución que tenía para acá, entonces, pues, si tenía por lo menos un billete de 5, entonces K más 1 es, quite ese billete de 5, conviértalo en 3 billetes de 2 y ya convirtió, ya tiene el 16, o el K más 1. Esa es la idea para pasar de K a K más 1. Pero, ¿qué pasa si no tenía billetes de 5? Por ejemplo, entonces fíjate que aquí me quedó, el 16 me quedó como 8 de 2 y 0 de 5 como 3 de 2 y 2 de 5. Entonces voy a coger
ese caso, para hacer el 17, vamos a pasar ahora del 16 al 17. Entonces, voy a quitar esto. Entonces, supongamos que mi solución de 16 era esta que está aquí, que me quedaron Buena pregunta. que me quedaron 8. Julián, dime. Estaba pensando tal vez en el 13. ¿Cómo haría con el 13? Ah, bueno, por eso, exacto. Prefiere que el 12 venía. Exacto. Entonces, este caso va a ser parecido al del 16. Tengo 8 de 2 y 0 de 5. Entonces, ¿cómo paso al 17? Es mi pregunta en este momento. ¿Cómo paso al 17 a partir del 16? Yo sé que 17 es 16 más 1. Y el 16 que tengo es 8 de 2 y 0 de 5. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita, que era coger 1 de 5 más 1 y convertirlo en 3 de 2, no me sirve porque no hay billetes de 5. Entonces, ¿qué podría hacer yo en este caso ahora? Que no hay billetes de 5. ¿Qué se les ocurre? Necesito convertir esto en billetes de 2 más billetes de 5, pero con el más 1, ¿no? Entonces yo sé que este 0 por 5 más 1 no suma nada, mucho esto suma 0. Exacto, John Freddy Belalcázar. Muy bien. Entonces, cojamos 2 de 2 más este 1. Entonces, de estos 8 de 2, quitemos 2. O sea, volvámoslo 6 de 2 más 2 de 2. Los 0 de 5 pues no dan nada a 0, más el 1. Y entonces los agrupo. Ahora me quedan 6 de 2 más, eran 2 de 2 más 1. Pero 2 de 2 más 1 termina dándome 6 de 2 más 5. Y 5 es lo mismo que 1 de 5. Entonces he cambiado 2 de 2 he cogido 2 de 2 más el 1 nuevo para hacer un billete de 5. O sea, quité 2 billetes de 2 y puse uno nuevo de 5 para hacer el número nuevo. O sea, para hacer el número 16 más 1, quité 2 de 2, con este más 1 puse 1 de 5 y me quedaron 6 de 2 más 1 de 5, me quedó el 17. Y lo mismo pasaba con el 13 de Julián, porque el 12 eran 6 de 2. Entonces, como el 12 eran 6 de 2, entonces cogía 4 de 2, los dejaba, y los otros 2 de 2 más el 1, lo convierto en 1 de 5 y me da 13. Entonces, conclusión, hay, para pasar de K, o sea, K más 1 es igual a K, no, K más 1 es igual a K más 1, ¿cierto? Pero este K está hecho en números, en números, H1 números de billetes de 2, más H2 billetes de 5. Entonces la pregunta es, ¿cómo convierto H1 por 2 más H2 por 5 más 1 en algo por 2 más algo por 5? Entonces aquí hay dos posibilidades. Si H2 es mayor o igual que, mayor que 0, o sea, es 1, 2, 3, 4, 5, cualquier número mayor que 1, mayor o igual que 1, entonces yo cojo, quito un billete de 5 y lo convierto en 3 de 2. Entonces me daría 3 billetes más de 2, o sea, H1 más 3 por 2 y H2 menos 1 por 5. O sea, primera posibilidad. Esto sería igual a H1 más 3 por 2 más H2 menos 1 por 5. Eso funciona. Pero necesito que H2 menos 1 de algo, o sea, no me vaya a dar negativo, porque yo no puedo decir que tengo menos un billete de 5.
Entonces necesito que H2 sea 1 o más. O sea, necesito que haya billetes de 5. Entonces, todo esto funciona muy bien si H2 es mayor que 0. Pero, ¿qué pasaba si H2 no era mayor que 0, sino que era igual a 0? O sea, no había billetes de 5. Entonces, cogimos la otra posibilidad. La otra posibilidad es que esto daba H1 menos 2 billetes de 2 más un billete de 5. Si H2 era igual a 0. O sea, si no había billetes de 5, entonces coja de los de 2. Coja, pero entonces necesito asegurar que H1 menos 2 da 0 o más, o sea, que H1 era 2 o más. Pero como solo había billetes de 2 y nuestros números son de 4 para arriba, entonces mínimo había dos billetes de 2. Solo había billetes de 2 y mi número era de 4 para arriba, luego hay mínimo 2 billetes de 2, por lo tanto, yo puedo quitar 2 billetes de 2, poner un billete de 1 y poner. Si H2 era igual a 0, o sea, si no había billetes de 5. Si se da billetes de 5, toca asegurarse coger un billete de 5 y convertirlo en 3 billetes de 2. Y se acabó. Esa es la idea de la demostración que hay detrás de este ejercicio, de este video. Cuando vean el video, ya lo vieron tal vez, cuando vean el video, entonces esa es la idea que hay detrás de este video, de esta demostración, que 4 la cumple porque ya como lo dijeron antes, 4 se consigue con 2 dedos y ninguno de 5. Y luego viene aquí el caso, hay billetes de 5, entonces convierto ese billete de 5 más 1 en 3 billetes de 2. Eso es lo que llaman aquí. 3 billetes de 2 y un billete de 5 menos. Y está el otro caso, que es que no había billetes de 5. Y entonces en ese caso lo que hago es coger 2 billetes de 2 menos y con el 1 convertir en un billete de 5. Eso es la demostración que hay en ese video. Todo lo que les dije ahorita no está en el video está la demostración. Esa es la idea del principio de inducción para este caso. Y hemos visto ya como 6 o 7 ejemplos de aplicar el principio de inducción. Entonces, no sé si queda clara. Profe, Sí, señora. entonces se puede decir que cuando la cantidad que yo necesito es par, los billetes de 5 tienen que multiplicarse por 0. Esa es una opción, pero no siempre, porque fíjate que ahorita teníamos, esa es una opción, fíjate que aquí logramos hacer 16 con 8 de 2 y 0 de 5, pero también lo hicimos con También se puede hacer con 2 de 5 y 3 3 de de 2 y 2 2. de 5, exacto. Luego, la cosa es, como yo voy a construir K más 1 a partir de K, entonces yo miro cómo construí el K. Si el K lo tenía con billetes de 5, entonces cojo un billete de 5 y lo convierto en 3 de 2 y ya tengo el K más 1. Si el K lo tenía sin billetes de 5, entonces cojo 2 billetes de 2 más 1 y lo convierto en 1 de 5 y tengo 2 billetes de 2 menos. Y también me da K más 1. Las dos posibilidades. Pero digamos que los pares siempre es fácil construirlos solo con billetes de 2, pero no necesariamente solo con billetes de 2, también se puede hacer con billetes de 5 algunos. Ok. Bien. Bien, entonces este es el ejercicio. Entonces fíjense que hemos usado inducción para probar muchas cosas. No sé si tienen claro entonces, digamos, en qué consiste el principio de inducción. O si tienen, esto de nuevo no se aprende sino haciendo, viendo no es suficiente. Uno dice, uy, chévere, pero ahora hay que hacer y uno tiene que hacer. Entonces, les propongo en este momento que pensemos un ejercicio juntos, un ejercicio que no está aquí.